Ante la actual implosión del mal llamado sistema de salud, te proporcionamos información para autogestionar las lecciones que tu conciencia te brinda en tu fisiología. Si podemos servirte de algo, los datos de contacto están en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre una profesión, vamos a hablar sobre muchas cosas. Hoy vamos a hablar, es muy temprano en la mañana, son 5:33 de la mañana, que suma 11, y vamos a hablar sobre la podología y el presidente Lacalle. Cosas que parecen no tener nada que ver, pero tienen mucho que ver, porque siempre lo he visto desde su campaña, el presidente Lacalle, hijo, miren, acá en Uruguay le dicen Lacalle Pou, una evolución muy grande de su padre. Su padre era un hombre muy capaz también. Yo estuve cerca de él y supe entenderlo, un hombre muy capaz, pero también soberbio y poderoso, lo es también su hijo, pero no tanto, es bastante más evolucionado por cosas que obviamente le tocó vivir y que hemos escrito en un libro, pero que también son muy importantes. Y por eso es esto, la podología y el presidente Lacalle, casi nada. Fíjense lo que les digo. ¿Y qué tiene que ver eso, no? Tiene que ver mucho, porque hoy reflexionábamos sobre la podología. Y la podología es esa profesión que nos dedica a sanar, a curar los pies de la gente. Fíjense, son cosas que para el vulgo, para la gente que no razona, para la gente que vive el día a día, para la gente 3D, no tienen importancia, ni siquiera tienen significado, y en realidad sí lo tienen mucho. Porque la podología es eso, tiene que ocuparse de la madre, de la conexión de alguien con su madre. Yo recuerdo mi abuela materna, una mujer fantástica, que murió de 105 años, con una capacidad enorme para todo, pero que tenía grandes problemas con su madre, y siempre, históricamente, ¿verdad? Y siempre se preocupaba de conseguir una podóloga para que le arreglara sus pies, que le posibilitaran tenerlos bien, sanos y bellos. Miren lo que les digo. Y ella siempre tenía micosis en los pies, yo recuerdo eso. Miren lo que les digo, hongos en los pies. No puedo dejar de ver un spray arriba en su baño de Canesten de Bayer, el antimicótico que utilizaba para los pies. Y todo esto hay que entenderlo, nadie entiende nada. Miren, todo esto hay que entenderlo, porque el antimicótico es el que mata los hongos que yo tengo en los pies, que yo los genero permanentemente en mis pies. Y genero hongos porque los hongos son una capa milimétrica en mis pies, que me separa de la madre tierra, de mi madre, me separa permanentemente de mi madre. Algo que ella tenía permanentemente. Yo de chico recuerdo ver ese spray. Había pocas cosas en spray en esa época,
hace mucho tiempo y era como novedoso el spray. Y tiene que ver con la madre, porque gran separación con la madre, siempre mucho problema con su madre, y por tanto generaba hongos en los pies, y los hongos generan una capa milimétrica que me separa de mi madre, de la madre tierra, si yo ando descalzo. Y hoy yo hacía esa explicación para alguien, que los pies son la madre, y como los pies son la madre y están en contacto con la madre tierra, por eso son madre, yo los cuido para cuidar a mi madre y estar más en contacto con mi madre y todo lo demás. Eso es fantástico. Ahora son las 5:33 de la mañana, que es un 11, es un número maestro, y esto es importante para quienes es importante, para aquellos que tienen problemas con su madre, como el presidente Lacalle Pou, tal vez también Lacalle, su padre, problemas con su esposa. Miren lo que les digo, porque ¿qué es lo que pasó ahora? Miren, ayer lo escuchaba en un programa, y en el programa decían, perfectamente analizaban, el presidente Lacalle Pou, que tuvo ahora un problema con su guardaespaldas, con el encargado de su propia seguridad, que los de cerebro izquierdo explotaban y decían, no, él no lo seleccionó correctamente, él tiene a este que está vinculado con muchos problemas legales, que nunca fue condenado, pero que siempre tuvo problemas legales, y él ni siquiera se enteró, y lo contrató para ser su guardaespaldas. Pero miren lo que les digo, su guardaespaldas personal, ¿está bien? Su guardaespaldas personal, o sea, es un problema de él, no es un problema del Estado. Al Estado le importa un pomo, es a él que lo va a proteger o no, y a su familia, ¿no? Y la gente de izquierda explotaba esto porque es 3D y no entiende nada, ¿no? Ahora yo les digo, guardaespaldas, miren lo que les digo. El guardaespaldas es el que me separa y me protege mi espalda. Y mi espalda es la que está en contacto con mi pasado. Y en mi pasado están los problemas con mi madre. Mi madre, la que era mi madre, pero la que es esposa de mi padre, que es mi doble cuántico, fíjense, Luis Lacalle Pou, que es hijo de Luis Alberto Lacalle, ambos dobles cuánticos, desde ahí y desde muy atrás, porque los dos son dobles de Luis, ¿verdad? Su abuelo y muchas cosas más. Pero todo los vincula también con la madre. Entonces, en un programa ayer decían, Luis Lacalle Pou, el que contrata a su guardaespaldas, y se equivoca, decía un payaso en un programa televisivo, un payaso de cerebro izquierdo, que solo se ocupan de eso, ¿no? Del ataque y de la separación, de vivir de la separación, divide y reinarás. Pero miren lo que les digo, y dice, porque este guardaespaldas aparentemente ya fue chofer de su madre, se dan cuenta, chofer de su madre, y nadie lee entre líneas. Y si fue chofer de su madre, lo que posibilita que sea su guardaespaldas, miren lo que les digo, es
estar más en contacto con su madre. Algo que yo siempre digo del presidente de la calle Pou. Ojo que este es su dilema personal, pero en la realidad todos tenemos estos dilemas personales de alguna manera. ¿Está bien? En mayor o menor medida. Por eso también las adicciones tienen que ver con papá y con mamá, porque son nuestros grandes problemas en la vida y nos traen adicciones. Para los payasos de 3D son adicciones, y para quienes los tienen son resoluciones o son cosas que nos ayudan a sobrellevar nuestra separación con papá y con mamá. Y estos payasos explotan esas cosas, ¿no? Los payasos 3D, los payasos, que son de la raza de los payos, miren lo que les digo, los racionales de la tierra, los complejos, ¿verdad? Los de cerebro izquierdo, porque la Tierra tiene una raza de cerebro izquierdo y una raza de cerebro derecho, que nos quede claro. Y ese es el enfrentamiento que hay toda la vida, no importa en qué, a tono deportivo o a tono político, a tono bélico, a todos los tonos son las dos razas que otra vez se están enfrentando ahora de manera definitiva y poderosa en lo que va a ocurrir en poco tiempo, que ya está ocurriendo en la Tierra, una limpieza muy grande donde se va a barrer a los grandes oscuros de la Tierra que nos tienen sometidos en esa gran historia de la deuda y de la granja humana que vivimos. Pero acá estamos vinculando muchas cosas, miren, y esto viene desde la podología, y decíamos, qué importante, ¿no? Y yo decía siempre, el presidente Lacalle Pou, una bendición para nosotros, obviamente, porque él entró directamente, veníamos en un gobierno oscuro de cerebro izquierdo durante 3 periodos muy oscuros para el país, y este presidente asume la presidencia horas antes del inicio de la falsa pandemia, miren lo que les digo, pero es el que nos mantiene a todos los uruguayos en libertad durante toda esa pandemia, el que nunca permitió que hubiera ninguna cuarentena, que hubiera ningún aislamiento, que nada fuera obligatorio, jamás permitió que fuera obligatorio, ¿verdad? El confinamiento de la gente, el gran libertario que asumió unas horas antes. Si hubiera empezado la pandemia falsa, obvio, unas horas antes con el otro gobierno, hubiéramos estado todos en cuarentenados, porque era un médico oncólogo muy oscuro, que trabajó con toda la oscuridad, con la sal, ¿está bien? Matando gente con radio y quimio, ese era su negocio, las clínicas de tratamiento de cáncer, así que vayan viendo, uno de los grandes males de la humanidad, pero que se mantiene todo lo que se pueda de forma no entendido, para reducir la población, el objetivo de los oscuros. Pero miren qué interesante, por 1000 caminos persiguen ese objetivo. Pero volvamos al presidente, que yo siempre lo veía en todos los actos de campaña, con una botella de agua en la mano, miren lo que les digo, tomando un sorbo cada rato, ¿verdad? Y el agua otra vez es mamá. Y esto demuestra su necesidad de mamá permanentemente, todo a lo largo del día, ¿se dan cuenta? Todo a lo largo de la vida. Y esto
no lo hace solo él, lo hace todas las personas que necesitan contacto con su madre, ¿está bien? Algunas lo tienen por la podología y otras lo tienen por el agua, porque la madre es eso, la madre es la tierra y el contacto con ella por intermedio de los pies o por intermedio del agua, porque es el agua en la que estamos 9 meses antes de bajar a la tierra. Antes de eso estamos suspendidos a una altura y dentro del agua de mamá durante 9 meses. 9 otra vez. Numerológicamente el fin de un ciclo. Pero en este caso es importante analizarlo también por este presidente, este fantástico presidente que nos mantuvo en libertad durante toda la pandemia falsa, que ya vamos a ver cómo va a terminar. La gente va a terminar entendiendo todo lo que se volvió a hacer ahí en la pandemia. Otra vez inoculaciones, miren lo que les digo, otra vez cosas, objetivos importantes de los oscuros, la reducción de la población, otra vez a largo plazo, con esa ayuda, entre comillas, oscurísima que viene desde Pasteur, otro enorme oscuro, ¿está bien? Y aquí vuelve a haber otra conexión, porque las conexiones son infernales y son espectaculares si uno las sabe entender. 5 minutos después de haber asumido otro presidente anterior, pero muy oscuro, Tabaré Vázquez, ese médico oncólogo que trataba, entre comillas, gente en sus clínicas con las que se hizo millonario, degollando a otros oncólogos fantásticos, familia de oncólogos que había en Uruguay, desde todos los lugares que pudo como presidente. 5 minutos después que asumió, él afianzó la llegada del Instituto Pasteur, el oscurísimo Instituto Pasteur francés, como una enorme cantidad de cosas francesas son oscurísimas. Y miren que yo tengo origen francés, esto podría dolerme, pero no me duele entenderlo, porque está bien. Oscurísimo Instituto Pasteur que difunde eso, difunde la creencia del contagio, algo que nunca existió, y que el Instituto Pasteur y el mismo Pasteur, un falso científico que no era médico sino químico, y que ayudó a introducir poderosamente la industria química, el negocio de la industria química, para combatir teóricamente una conexión, para combatir el contagio, algo que nunca existió en la humanidad y que, entre otras cosas, fue sustentado y explicado por Pasteur, que ya les digo, no era médico, sino químico, y era un enorme plagiador de información, fantástico plagiador de información. Hay un libro fantástico al que todos pueden recurrir que se llama Pasteur o Béchamp. Béchamp era el científico que explicaba que no existía el contagio, y Pasteur, financiado por la industria química, fue el que se le opuso y que entonces tuvo financiamiento y tuvo promoción ilimitada de la industria química, multimillonaria en esos momentos, como lo es ahora, pero en decadencia. Todo muy importante, y a todo esto entramos por la podología y el presidente. Aquel Tabaré Vázquez
hizo venir al Instituto Pasteur inmediatamente, donde trabajan todos los que estaban involucrados en la pandemia, o los más visibles de los que estaban involucrados en la pandemia, miren lo que les digo, falsa, incluido el hermano del ministro de Salud Pública, de Salud Pública del presidente Lacalle, de Salud Pública del presidente de Lacalle, un ministro que se lo puso su coalición, uno de los partidos de su coalición, un partido también complejo, Cabildo, un partido complejo, fíjense los colores, rojo y amarillo, está bien, los colores más bajos. Si buscan los chakras volverán a ver que son los colores más bajos. Esto quiere decir que apuestan por vincularse con los de más baja conciencia, otra vez con los PA, miren lo que les digo, rojo y amarillo. Y estos son los dilemas de las coaliciones, ¿no? Porque un presidente azul y blanco, celeste y blanco, lo pueden ver en los colores de los chakras, tiene que unirse en coalición para derrotar a los más oscuros con algunos rojos y amarillos. Y bueno, es lo que hay, miren, y hasta con algunos amarillos y violetas, donde es un pequeño partido amarillo y violeta que tiene muy pequeña representación, pero es un partido que fluctúa ahí, está entre lo bueno y lo malo, entre el amarillo de muy baja vibración y el violeta de muy alta. Fíjense, todo está vinculado, y todo esto comienza con la podología y con el presidente Lacalle, que contrata a un guardaespaldas, que es el que tiene que cuidar su espalda, que es lo que marca su pasado, lo simbólico de su pasado, el que tiene que cuidar su espalda hoy, tiene que separarlo del pasado, su guardaespaldas, pero su guardaespaldas también fue, según decían ayer en un programa, chofer de su madre, un gran dilema de su padre también, un gran dilema de su padre, y los vínculos en algunos aspectos con la oscuridad. Yo conocí a otra persona muy oscura que también estaba vinculado con su madre, y bueno, no puedo juzgar, como nunca puedo juzgar, y no lo voy a hacer, a su madre ni a nadie, obviamente que no, pero sí había algunas cosas oscuras ahí, y miren lo que les digo, y esas personas oscuras que tuvieron acceso al gobierno, tal vez a través de su madre, fueron las que siempre le costaron también políticamente a su padre, Luis Alberto Lacalle, como un banquero que también estaba vinculado a otras personas que estaban vinculadas a su madre. ¿Está bien? Todo esto tiene que ver al final con la podología, los pies, mantener los pies sanos y lindos, que significan la madre, y el presidente Lacalle, que también necesita mucho contacto con su madre y toma agua para ello todo el día en sus presentaciones públicas y en todos lados. Y el vínculo con su madre, o el tratar de estar cerca con su madre, le sigue trayendo problemas hoy por hoy con el que era el encargado de su guardia personal. Y él dice, ¿les parece que yo voy a arriesgar a mi familia, lo más preciado de mi vida, contratando a alguien que no sea bueno para mí? Y contrata a este hombre que era chofer de su madre para sentirse cerca de ella. 5:51, que suma 11, momento
de terminar con este podcast sobre el presidente de la calle, la podología y la madre.